Cualquier cosa, mandan mensajito que acá están levantando los mensajes y no se termina de escuchar o no se termina de ver y acá el equipo lo va resolviendo. Bueno, esta es la placa que yo les mencionaba sobre el 30% de la población que tiene dificultades de lectura, ¿sí? Y vamos a ir a los niveles lingüísticos, el acceso a la información escrita. Fíjense, ingresantes al mercado laboral. En rojo están todos los ingresantes al mercado laboral año a año que tienen dificultades para entender lo que leen. Fíjense, esto es serio porque las áreas de educación, de desarrollo humano y de trabajo convergen en la necesidad de herramientas de apoyo. No es una cuestión solo del empleo con apoyo. La educación, el desarrollo humano, todo lo que ustedes busquen y empleo se tienen que articular, poder realmente a través de los apoyos al acceso a la información y en particular al acceso a la información escrita, lograr sus objetivos en cada una de sus propias áreas. Esto es un trabajo interdisciplinario. Entonces, ahí les comentábamos por qué estaba esta brecha cognitiva y eso nos llevaba a hablar, fíjense, ahí está, sobre los niveles lingüísticos de las personas y los niveles lingüísticos de los textos. Les comentaba que una persona que recién, un niño que recién está empezando a hablar, o una persona con dificultades intelectuales serias que maneja muy poco el lenguaje, está en un nivel A1, mientras quienes vamos terminando un nivel secundario, vamos terminando el colegio, y la gran parte, enorme porcentaje de la población tiene un nivel B1. Pero este aquí, que toda la información que provee el Estado, las empresas, los trabajos, no está en ese nivel B1 que todos tenemos. Está en el nivel C1, que es el nivel universitario, y el C2 es un nivel universitario con dificultades lectoras y, asimismo, dentro de las dificultades lectoras, personas con discapacidad intelectual. Esa brecha cognitiva se transforma de grande en gigante. Fíjense. Estoy poniendo dos ejemplos donde en el primer gráfico tenemos que un 40% de la población, ¿sí?, entendida, tenía un nivel personal de lenguaje de 1, pero se tiene que manejar con un nivel de información que viene en C1. De todas estas estadísticas que se hacen, que esta es una estadística de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos Europeo, resulta que el 60% de la gente no entiende el 80% de la comunicación. Y esa es la brecha. Y si esa brecha existe ya en el trabajo, porque esto se repite en el trabajo, esta brecha se repite en el trabajo, ¿qué le queda a las personas que realmente necesitan un apoyo? Entonces, fíjense, en el trabajo, ¿cómo nos comunicamos? Comunicamos jefes con empleados, dentro del mismo equipo, los equipos, y comunicaciones, dar ideas, también compartir los derechos laborales, ejercer los derechos laborales, y algo que no es nada menor que es evitar riesgos laborales. Entonces, todas aquellas herramientas de accesibilidad informativa que nosotros incluso vamos desarrollando desde el área de discapacidad y de discapacidad intelectual, terminan siendo de una enorme importancia y apoyo para el resto de los trabajadores. Es decir, que no es que solamente de la generalidad le damos un apoyo a las personas con dificultades intelectuales. Las herramientas de accesibilidad preparadas para accesibilidad para dificultades intelectuales se comparten en el trabajo. Y fíjense que les voy a mostrar un claro ejemplo de esto. Una notificación, y esto es verdadera. Un ejemplo de una notificación laboral, donde el texto dice: asunto de por este conducto me permito hacer del conocimiento de todo el personal que con motivo del cambio de infraestructura de red que se está llevando a cabo en la empresa, y así sucesivamente. Cuando nosotros pasamos este texto, que no se termina de entender, con la metodología de lectura fácil, podemos tener un aviso
el personal tiene atención, cambia el horario en mayo. Durante el mes de mayo el horario será entrada a las 9:30 de la mañana, salida normal. Y fíjense que ese texto que está pagado para un empleo con apoyo termina sirviendo realmente a toda la oficina, a todo el personal. Yo a veces llamo esto inclusión inversa. Es como decirles, bueno, yo los incluyo en mis propias herramientas a todos los demás. Esto mismo, sí, que es el trabajo, sucede en todas las áreas. Y yo recién les decía, fíjense lo importante de los riesgos del trabajo. Esto hablábamos con una empresa minera, por ejemplo, cuando hay personas que no manejan mucho el idioma, que son inmigrantes, muchas veces son aborígenes, y bajan a las minas y necesitan, por ejemplo, digo bajan a las minas, pero puede ser cualquier otro trabajo que tiene algún riesgo en alguna fábrica, necesitan entender los riesgos del trabajo de una manera clara. Nuevamente, en la placa que están ustedes viendo, de un costado, hay una explicación sobre escaleras y andamios, que son riesgos de trabajo, y sobre el otro costado ven una misma aclaración sobre precauciones al usar la escalera en lectura fácil y que evidentemente conduce al objetivo número 8 de tener un trabajo responsable y sustentable. Este ejemplo es uno presentado por la Comunidad de Madrid. Pero hay muchos ejemplos que impactan en el trabajo. ¿Cuántas veces hablamos de convenios colectivos de trabajo y ninguno de nosotros entendemos lo que dicen los convenios colectivos de trabajo, más allá de que estamos a lo que nos cuentan nuestros representantes laborales? Pero acá, justamente, cuando hablamos de accesibilidad cognitiva, no estamos hablando de que nos cuenten las cosas, sino de que nosotros podamos leerlas por nosotros mismos. Eso nos lleva a pensar, nos lleva a las ideas y nos lleva a nuestra autodeterminación. En este caso que ustedes ven en pantalla es un convenio colectivo de trabajo realizado en España en lectura fácil por la empresa inglesa. Muy interesante. Pero bueno, ven cómo esto impacta en las distintas áreas, desde las instrucciones, el trabajo interequipo, también el trabajo transversal, los riesgos del trabajo, los derechos, bueno, las áreas laborales. Y realmente las personas que requieren un empleo cognitivo, un apoyo cognitivo para el empleo, aprovechan realmente a fondo todas, tanto las comunicaciones que puedan estar en lenguaje claro, como bajo esta modalidad que nosotros desarrollamos, que es la lectura fácil. Entonces, como para cerrar esta reflexión, la brecha cognitiva que impacta en la inclusión laboral definitivamente se reduce con comunicación accesible. Y entonces eso nos lleva a pensar en la accesibilidad de la información. Cuando hablamos de accesibilidad estamos acostumbrados a hablar de una rampa, que haya un ascensor, que haya una accesibilidad urbana, ¿sí? Pero la accesibilidad cognitiva en algún punto es una rampa al conocimiento, al poder entender. Tenemos que empezar a hablar también de accesibilidad cognitiva. Esto, a quienes trabajamos en discapacidad, sabemos que nuestra ley principal es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En esta convención, que tiene jerarquía constitucional en nuestro país, se habla de la comunicación, se habla del lenguaje sencillo. Y se habla del lenguaje sencillo como una de las formas de comunicación que están equitativamente sólidas en su peso jurídico. Entonces, cuando la convención y la ley indican lenguaje sencillo, se está refiriendo a la información que sea cognitivamente accesible. ¿Qué es la accesibilidad cognitiva? Información fácil de entender por todos. Son por todas las personas, aunque estas personas tengan dificultades en la atención, en la percepción, en la memoria, en la resolución de problemas, en la comprensión. Pensar en estos datos nos lleva a generarlo. La lectura fácil en sí mismo es una metodología, ¿sí? Hace accesible un texto para las personas con dificultades cognitivas o disfuncionalidad lectora. Ahí hay una imagen que es de lectura fácil Australia, que es muy gráfica. Una persona que frente a un texto que no tiene cortes, que no tiene espacios, que no es legible, ¿sí? Se encuentra con el mismo texto que está diagramado de una manera accesible,
que tiene alguna imagen de apoyo, ¿sí? Y de esa manera se entiende mucho más. De eso se trata la lectura fácil. La lectura fácil, entonces, es una tecnología de apoyo mediante la adaptación de todo tipo de textos. La metodología de lectura fácil sigue líneas directrices de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios. Hay otras directrices. Que sea una directriz es que es una guía, no es un método que sí o sí es tal cual, sino que es directriz. Nosotros, además, ¿cómo sabemos que un texto está adaptado a lectura fácil? Hay iconos que se ponen, que son internacionales. Ahí hay un logotipo de lectura fácil de Inclusion Europe, que es la persona con el dedo para arriba. Y después en España también se ha realizado un logotipo de la Asociación de Lectura Fácil, que es el que ustedes también ven ahí. Desde la Fundación nosotros también aplicamos estos criterios. Lo importante de cómo es las pautas de adaptación en lectura fácil es que el proceso incluye a personas con discapacidad intelectual o dificultad lectora. Es decir, creo que está más abajo, acá, el proceso de adaptación. El proceso de adaptación a lectura fácil lleva 4 etapas, y si falta alguna de esas etapas no está bien hecho. Primero hay que adaptar el texto. En la adaptación del texto trabajan personas que conocen muy bien el lenguaje, ¿sí? Luego tienen que trabajar personas que conocen de diseño accesible. Es muy importante la participación. Esto es interdisciplinario, no es solo el lenguaje y el texto, ¿sí? Entonces, el diseño es muy importante. Los diseñadores que saben diseñar imágenes que sean cognitivamente accesibles. Luego viene la parte de la edición, que sea una edición que sea legible y que sea lecturable. ¿Qué significa esto? Legible, ¿vieron cuando está la letra muy chiquitita que uno no entiende porque es muy chiquitito? No es legible. Pero a veces también, cuando están las palabras tapadas de imágenes, tapado todo, que no se puede, no es lecturable, ¿sí? Yo muchas veces menciono los menúes de algunos restaurantes, uno no sabe qué elegir porque está tapado de oferta y con distintos gráficos, y eso no es lecturable, y uno dice, tráeme una milanesa. Entonces, bueno, lo mismo sucede con cualquier otro tipo de trabajo. Fíjense, imagínense si eso es una ficha de un riesgo de trabajo. Fíjense si eso es una instrucción de trabajo y después la persona no lo puede realizar. Y la persona no lo realiza porque no entiende. ¿Y saben de quién después termina siendo la culpa? De la persona, y que no lo entiende para este trabajo. Y eso no es así, es que las instrucciones no estuvieron dadas de manera accesible y que se pudieran entender. Entonces, ahí es donde hay que trabajar. Entonces, además de la adaptación del texto, de la adaptación del diseño para que sea el apoyo visual adecuado, legible, lecturable de ese texto, tenemos la última etapa, que es la etapa que hace todo el proceso sostenible y genera la cadena de valor que todos buscamos, que es la participación activa de los beneficiarios últimos, es decir, los validadores son personas con discapacidad intelectual que realizan el trabajo intelectual para beneficio de todas las personas que reciben el texto, sean quienes reciben el texto sean con dificultades lectoras o sin dificultades lectoras. Y ese es la cadena de valor fundamental, es romper la barrera de la discapacidad intelectual, pensando que una persona con discapacidad intelectual no sirve para hacer un trabajo intelectual. Al contrario, este es un trabajo intelectual que debe ser realizado por personas con discapacidad intelectual y que por lo tanto es un trabajo digno, remunerado y valioso, valiosísimo. Y eso es lo que genera una cadena de valor. ¿Y por qué desde la Fundación decimos que esto aporta la sostenibilidad? Porque dentro de cada misma empresa, dentro de cada misma lugar de trabajo, esa participación de la persona con discapacidad intelectual va generando los materiales y va generando la documentación y la información que sirve realmente a todo su espacio de trabajo. Es decir, que realmente genera, como nosotros ponemos ahí, una cadena de valor, pero no solamente una cadena de valor, sino una cadena de valor sostenible. Ahí mencionábamos las pautas. ¿Qué usar?
¿sí? Uno dice, bueno, no hice un curso, ahora estoy del otro lado de la red y digo, bueno, me encantaría poder implementarlo ya. Bueno, la verdad, todo lo que mejore y ponerse en el lugar del otro va a mejorar. Lo que voy a decir primero, lo pongo atrás de todo, pero lo voy a decir ahora. Si no tengo idea de cómo hacer las cosas y no tengo tiempo, no hice un curso, no tengo la posibilidad de hacerlo, miren, puse unos tips abajo de todo. Tips. Si no tengo idea de cómo hacer las cosas, hay 3 tips que son claves. Después vamos a hablar de la metodología de la lectura fácil. Pero hay 3 cosas claves. 1, pensar a quién me dirijo cuando hago una información, cuando escribo una instrucción, cuando voy a mandar a alguien a hacer algo, cuando quiero evitar un riesgo en el trabajo, cuando quiero comunicarme. Tengo que pensar a quién me dirijo, pero tengo que ponerme en los pies de la persona que va a recibir esa información. Porque si hacemos el canal común de la comunicación, que es el emisor, el mensaje y el receptor, estoy pensando desde el emisor, estoy pensando de lo que yo quiero decir con lo que yo tengo en mi cabeza. Pero es de aquí que la persona que lo recibe no está en mi cabeza. Entonces tengo que hacer el camino al revés, tengo que empezar desde el receptor, ponerme en el lugar de esa persona para saber cómo llegar a esa idea. Entonces, primera cosa que tengo que hacer, primer tip, pensar a quién me dirijo. El segundo tip que es clave es pensar qué acción quiero lograr, qué quiero que esa persona haga. No todo lo que a mí en mi cabeza me llevó a decir tal cosa, sino qué quiero que haga. Y sobre eso construyo el mensaje. Y el mensaje lo voy a escribir, como dice el tercer tip, en oraciones cortas. Aunque yo no sea un experto en lengua y no me acuerde qué es el sujeto, qué es el verbo, qué es el predicado y que todas esas historias que realmente sabe la gente que sabe, si yo quiero escribir una oración corta, hacer una instrucción corta, ser más inclusivo en la información en mi trabajo, hay que pensar en quién hace qué. O sea, ¿qué quiero que quién haga qué cosa? Y pongo punto, y ahí terminé la oración. Y eso es inclusivo para todos. Esos son tips, por supuesto. Ahora vamos a hablar un poquito más, porque del otro lado de mi pantalla podés haber gente que sepa mucho más y que quiera tener un poquito más. Pero en principio, saber, pensar a quién me dirijo, ponerme en ese lugar, ver qué acción quiero lograr y escribir oraciones cortas. Ya con eso voy a mejorar, voy a reducir, ya seguro voy a reducir esa brecha cognitiva, ¿sí? Y entonces mejorar la inclusión laboral. Ahora, en este ratito, porque quiero dejar espacio para preguntas, vamos a ir más arriba y vamos a hablar de algunas pautas específicas de lectura fácil. Primero se las voy a mostrar. Yo preparé el distinto orden, pero como soy muy espontánea en lo que hablo, voy a dar vuelta. Bueno, fíjense, ¿cómo armo un apoyo en lectura fácil? Tengo que tener ilustraciones que sean aclaratorias. Estas ilustraciones tienen que ser simples y directas. No es un dibujo que a mí me encantó dibujar. Tiene que ser algo que tenga sentido comunicativo. Que las cosas sean en una sola columna, con márgenes amplios, la letra grande, ¿sí? Las alineaciones a la izquierda, tener cuidado con el paginado. Fíjense, les quiero mostrar ejemplos, porque a veces un buen ejemplo es más fácil que lo demás. Esto es un ejemplo de un hotel donde le explican en lectura fácil cómo usar llaves. Dice, utilización de llaves. Se tienen que entregar a la recepción, hay que entregarlas si del centro. Fíjense qué sencillo. Nos sirve a todos. Yo vuelvo a insistir en esto. Esta es una tecnología de apoyo para quienes tienen dificultades lectoras, pero nos sirve absolutamente a todos. Y les voy a decir por qué nos sirve a todos. Porque yo soy abogada, ¿sí? Porque por los años que uno es hijo del rigor, que uno busca siempre el camino más fácil, la del menor esfuerzo. Y la del menor esfuerzo también impacta en el esfuerzo que tiene que hacer nuestro cerebro para entender las cosas. Entonces, aunque uno sepa un sea un de algo, y la instrucción esté lo más sencilla posible, el cerebro lo agradece. Entonces, por esto mismo, es que estas herramientas
son un enorme apoyo para el empleo, pero especialmente para la inclusión y para poder amalgamar, digamos, todo lo que sucede en un espacio de trabajo. Acuérdense de esto, si es fácil de entender, lo entendemos todos. Si es difícil de entender, lo entienden solo algunos. Ejemplo de un hotel, ejemplo de un museo, por ejemplo. Esto es importante porque, especialmente cuando trabajamos con discapacidad intelectual, ponemos mucho esfuerzo en la educación. Ponemos esfuerzo en la primaria, en la secundaria, que los chicos aprendan a leer y escribir. ¿Para qué? Para que después toda la vida tengan que estar acompañados por un acompañante terapéutico porque no pueden leer una instrucción, porque no pueden ir a un museo solos, porque no pueden hacer las cosas solos. Y entonces no cierra por ningún lado todo ese esfuerzo. Y ese objetivo para que aprendiera a leer y escribir tampoco se termina cumpliendo, que tiene que ver con la cultura, con la aproximación a la cultura, la aproximación a la independencia. Entonces, esto es muy importante. Este es un ejemplo de un museo antropológico en Madrid. Es el primero de habla hispana que vemos que tiene instrucción, que tiene el catálogo y la muestra en lectura fácil. En Argentina estamos trabajando en algunos de esos temas, ya les vamos a comentar de la fundación. Ejemplos de derechos. Si alguien no conoce sus derechos, no los va a poder ejercer. No los va a poder ejercer. Entonces también es importante explicar los derechos en lectura fácil. Bueno, a través de la Fundación, con el apoyo de Copidis en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros realizamos la versión en lectura fácil de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha tenido una enorme repercusión porque la verdad un montón de gente se nos ha acercado a decir, ahora entiendo. Y eso es lo más importante. Ahora que entiendo voy a pedir esto, ahora que entiendo voy a hacer esto otro. Es muy importante conocer los derechos. Tiene que ver con lo que se llama democracia lectora. A ver, me quiero apurar. Libros, obviamente, los libros de literatura. Si los libros están en lectura fácil, podemos leer. Y leer nos permite desarrollar nuestra imaginación y desarrollar nuestro pensamiento. Entonces, ¿por qué algunos pueden desarrollar su pensamiento y otros no? Es un derecho. Además está decir, les muestro acá, esto por ejemplo es un libro que sirve de apoyo a primer año del secundario. Los chicos que realmente tienen que poder estudiar los libros, leer los libros que le imparten en el grado y en los años en el secundario. Poder leer solo no tiene precio desde lo que es el desarrollo intelectual y personal y cultural de cada uno de nosotros. Noticias. Bueno, están en inglés porque este es un periódico que yo encontré en Inglaterra que me encantó. Que, por ejemplo, en una de ahí van a ver que contaba el Mundial de Fútbol. Y eran las noticias, leer las noticias. No solamente por ahí ver la televisión, sino leerlo, porque el leer nos hace procesar la información de una manera distinta, repensarla y reproducirla, ¿sí? Entonces, bueno, ejemplos de noticias en lectura fácil. Ejemplos de trámites, esto también la Comuna de Madrid, que tiene una segunda solapa. Uno si hace trámites online, puede optar por hacerlos online. Pero si uno quiere hacer los trámites en lectura fácil, puede cliquear la solapa de lectura fácil y entonces esa solapa te va guiando, si vos necesitas más apoyo de información, para hacer los trámites. ¿Y esto existe actualmente lo de trámites? Se está trabajando, hay un foro nacional que es Justicia 2020. Parte del grupo del foro trabaja en esto y está, supongo que van a desarrollarlo mucho más. Pero dentro del programa de Justicia 2020, este es un ítem. Desde la Fundación participamos un poco en el foro, pero también hay muchas reparticiones del Estado, ¿no? Por el grupo de Justicia 2020 que están trabajando en ese tema. Y esto que les muestro en esta placa no es menor, porque a veces decimos, no tiene lenguaje escrito, no puede leer palabras, porque la discapacidad intelectual es muy grande y entonces no puede. Y sí puede, porque la accesibilidad cognitiva, y ahí ya no estamos hablando de lectura fácil, donde sí, obviamente al hablar de lectura estamos hablando de procesar el lenguaje escrito, pero sí en la accesibilidad cognitiva. Hay áreas de trabajo donde son, por ejemplo, el armado de cosas, ¿sí? En los productos para el hogar, que a veces vienen con piezas para armar y que vienen con los dibujos para armar. Eso, montones de personas que no tienen lenguaje, pero sí tienen acceso, se comunican, se pueden comunicar, pueden trabajar.
no tener lenguaje no impide trabajar. Y que una persona no pueda hablarnos o leer no significa que no pueda estar en nuestro equipo de trabajo aportando las particularidades, su visión y lo que esa persona, sus propios dones que nos enriquecen a todos. Entonces, fíjense, ahí estoy mostrando 4 ejemplos de lo que es accesibilidad cognitiva sin lenguaje escrito. Una de ellas es una consulta médica en un hospital público, donde una persona se les puede explicar qué intervención se le va a hacer, donde puede explicar qué le duele, qué no le duele, todo en ese caso con pictogramas, desarrollado en España. Luego, por ejemplo, las comunicaciones en los clubes, de dónde ir, dónde no ir, la accesibilidad cognitiva es muy amplia, ¿sí? El del medio es un menú en un restaurante acá en Buenos Aires, donde justamente hay un menú en pictos. Entonces, si una persona no habla o una persona con discapacidad intelectual, igual puede ordenar lo que quiere comer. No es que alguien dice, bueno, y a él tráigale una empanada. ¿Por qué imponerle? El que abra el menú y que elija. Porque elegir tiene que ver también con la dignidad de la persona, ¿no? Tiene que ver con, más allá de la dignidad, además la dignidad, la libertad. La libertad. La libertad es un valor que subyace en todo esto. En que la persona sea libre de elegir, que sea libre de leer, que sea libre de entender y de decidir. Cada cosa lleva a otra. Y por supuesto, cuando una persona es libre de decidir, es digna en su trabajo, recibe una paga por su trabajo, como por ejemplo un trabajo como validador, ¿sí? Que es clave en montones de lugares donde se genera información escrita, tiene que generarse un puesto de trabajo de validador. Y eso es un puesto de trabajo que es digno, que es válido y que hace que sea sostenible lo que se realiza. Fíjense la importancia. Entonces, ahí ya para ir cerrando, justamente con esto último que acabo de decir, la lectura fácil genera economía social, genera innovación, porque esto es una tecnología de apoyo innovativa. Acuérdense que la idea de innovación no es solamente que sean robots y computadoras, ¿sí? O sea, una innovación tecnológica tiene que ver con que esa tecnología sirva para un propósito, para resolver un problema, ¿sí? Así que en este caso la lectura fácil es una tecnología de apoyo. Es innovativa. Hace economía de recursos, porque si yo tengo que explicar las cosas 10 millones de veces, voy a gastar muchos recursos, públicos y privados. Potenciación laboral, por todo esto que yo les comentaba, si tenemos un enorme porcentaje de personas que terminan el colegio, que no entienden lo que leen, ¿sí? Entonces, el trabajo de lectura fácil genera potenciación laboral. Y por supuesto, por esto que les acabo de mencionar, la inclusión sostenible. En esta siguiente placa desarrollo un poquito más estos temas, pero bueno, ya es lo que estuvimos conversando. Entonces, dicho por las propias personas beneficiarias, esto es un decálogo de lectura fácil del Gobierno de España realizado por personas con discapacidad intelectual, y ellos decían: la lectura fácil permite una formación más participativa. Comprendemos mejor lo que queremos estudiar, aprendemos sobre el mundo que nos rodea. Es un apoyo para mejorar nuestros conocimientos. Podemos mejorar nuestra formación profesional y laboral. Podemos estudiar para tener un trabajo con documentos y materiales de lectura fácil. Entendemos mejor las indicaciones, las tareas que tenemos que hacer. Yo agrego, tenemos menos riesgos laborales todos, nosotros y todos nuestros compañeros. La lectura fácil nos ayuda a conseguir nuestras metas profesionales. Hay muchos mitos de la lectura fácil. Yo lo que les quiero mencionar en particular es que los textos que están en lectura fácil no son textos menores, no son textos de segunda. No son el cuentito de te cuento lo que te cuento. Un texto en lectura fácil es una adaptación de absolutamente todo el contenido. Por supuesto, hay niveles también. Hay niveles, un nivel 1 que sí le puedo hacer cuento, ¿sí? Hay un nivel 2 que tiene más dibujos y menos palabras, y un nivel 3, por ejemplo, en el que nosotros hicimos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde ítem por ítem, inciso por inciso y subinciso por subinciso está escrito en lectura fácil, donde no omitís nada. Es decir, que un texto en lectura fácil no es para nada un texto de segunda. No es
solamente un texto educativo para estudiar, no son textos infantiles. Y en esto, sí, para cerrar, voy a mencionar quiénes son los beneficiarios definitivos y reales, más allá de la población en general, de la lectura fácil. No son solamente las personas con discapacidad intelectual que no han llegado a un nivel cognitivo para poder leer y escribir con profundidad. También pueden ser personas inmigrantes que no conocen mucho el idioma. Uno cuando a veces uno aprende un idioma y uno dice 3, 4 palabras, y si nosotros nos ponemos a pensar en que si viajamos a un país donde conocemos prácticamente nada del lenguaje, nos pueden tomar como personas que no tenemos un nivel cognitivo importante por lo que podemos expresar, ¿sí? Es decir, vuelvo a este tema de los niveles lingüísticos. Bueno, hay muchas personas que quizás vivan en la Argentina que su lengua no sea el castellano, ¿sí? Y no por eso son personas que no comprenden. De hecho, conozco, por ejemplo, un paleontólogo ruso que le encanta, estamos trabajando en temas de museo de paleontología, que está en lectura fácil, porque puede entender mucho más la terminología, puede entender mucho más porque no conoce mucho el idioma. Esto en la Argentina, que también hay grupos aborígenes que tienen su primera lengua, no es el castellano, es muy importante. Lo pienso desde el nivel educativo, pero también lo pienso desde que hicimos una adaptación de una ley de tránsito provincial, ¿sí? Donde de pronto esto también es importante. Y personas que han tenido, por ejemplo, una ACV y que tienen que volver a empezar. Una persona adulta que ha tenido una ACV y tiene que volver a empezar a leer, no quiere leer un libro de primer grado, no quiere leer un libro infantil. La lectura fácil no es un texto infantil. Es un texto para adultos, ¿sí? O el nivel que sea, ¿sí? Pero no necesariamente es un texto infantil. Tampoco es una solución universal, ¿sí? Es una herramienta, pero esto es como cualquier herramienta, que las herramientas no son universales, no son soluciones mágicas para todos, sino que son herramientas a las que podemos tomar y utilizar en beneficio de todos. Entonces, para cerrar la idea final de todo esto, si sembramos igualdad cognitiva, vamos a cosechar inclusión sostenible. Así que, si me quiero comunicar de forma más sencilla, recordamos estos tips que les dije: pensar a quién me dirijo, pensar lo que quiero lograr y escribir oraciones cortas. ¿Qué significa escribir una oración corta en voz activa? Es ¿quién hace qué? Como dije otra vuelta, yo cierro la charla. Ay, qué genia. Bueno, acá te aplaudimos. Bueno, vamos a una preguntita que tienen acá. Dicen si en el equipo, ¿no?, de Visibilia está conformado por algún equipo pedagógico. Sí, el equipo de Visibilia es un equipo interdisciplinario. Tenemos desde profesores de letras, gente que sabe mucho de lingüística, ¿sí? Diseñadores que saben de diseño accesible, diseñadores gráficos, diseño editorial, que saben de eso. Y tenemos un área con psicólogo y psicopedagogo, ¿sí? Y también área de planificación docente. O sea, esto no se hace, nadie tiene la verdad exclusiva del saber. Si no se trabaja en equipo y interdisciplinariamente, el producto no es un producto que realmente sea sostenible y que sirva a todos. Sí trabajamos tenemos en el consejo asesor, tenemos asesores, tenemos psicólogos, psicopedagogos, ¿sí? Además de maestros especiales también que colaboran con nosotros. Nosotros en particular trabajamos por proyecto, entonces lanzamos por ahí una convocatoria para validadores, ¿sí? Ahora estamos por lanzar una para un libro. Y validadores serían las personas con discapacidad. Entonces nosotros hacemos la búsqueda laboral, la hacemos en lectura fácil. Como soy abogada, el contrato también está en lectura fácil. Nosotros, el contrato es un contrato de locación de servicios, porque es para un proyecto puntual. Entonces los contratos, nosotros a las personas con discapacidad intelectual las contratamos y firman con nosotros un contrato. Y firman un contrato con todo lo que dice un código, el Código Civil y Comercial de la Nación, que tiene que tener un contrato laboral, un contrato de prestación de locación de servicios, y está hecho en lectura fácil. Y lo leemos con los chicos que participan. Digo con los chicos
también han sido personas grandes, ¿no?, que han participado. En el último caso, nosotros hicimos un grupo de validación que eran personas con síndrome de Down, personas dentro del espectro autista y personas adultos mayores que habían tenido una ACV. Y coordinar realmente ese grupo fue maravilloso. Cada uno tiene un aporte único y que hace que el producto final realmente sea tan... generar realmente esa cadena de valor. Pero también ayuda mucho a veces al primer trabajo, a los chicos que nosotros sabemos que ese contrato que han firmado con nosotros ha sido su primer contrato y que eso los ha empoderado para luego presentarse en otros trabajos y sentirse útiles, que pueden trabajar, considerando sentirse valiosos ellos a sí mismos, ¿no?, que ellos pueden hacerlo. Es muy importante esto del trato con las personas con discapacidad intelectual. La entrevista de trabajo, por más que uno sabe que a veces sabe que los va a contratar o porque ya están dentro de nuestro grupo de conocidos y demás, no. Hay que entrevistar, hay que sentarse. Nosotros tenemos incluso sin palabras, pero así con pictogramas, cómo es la mecánica de una entrevista de trabajo, ¿sí? Para que ellos puedan señalar si quieren ir al baño, si quieren tomar agua, ¿sí? Porque muchas veces uno en una entrevista laboral, pues no te están respondiendo porque están preocupados por ir al baño, y de pronto, bueno, que sepan que pueden frenar, o sea, todo eso es construir este puente de accesibilidad cognitiva. Todo eso es reducir la brecha de la desigualdad. Y bueno, nosotros como fundación romper la última barrera, que es la barrera de la discapacidad intelectual. Pensar que una persona con discapacidad intelectual solo puede hacer un trabajo manual es absolutamente discriminatoria. Lo que pasa que una persona con discapacidad intelectual va a poder hacer un trabajo intelectual en la medida que tenga un apoyo. Si no tiene un apoyo cognitivo, no lo va a lograr. Bueno, realmente nos estamos... a mí me emociona hablar de esto y es una visión que comparte todo el equipo. Y por suerte en la fundación el equipo es equipo que cada uno en lo suyo sabe mucho de lo suyo. Y es muy generoso compartiendo lo que sabe. Y creo que eso es lo que nos da un espacio único, ¿no? Y acá también preguntaban si con respecto a Argentina, con respecto a otros países, hay una concientización de la necesidad de una lectura fácil. Sí, hay un movimiento internacional, que es el movimiento del lenguaje claro. Esto arranca con las organizaciones gubernamentales, también por esta brecha que yo mencionaba. Y la lectura fácil, en español, unos años, toda la furia. En inglés, es un que arrancó en Suecia ya hace más de 50 años, ¿sí? Es decir, bueno, vamos sin prisa y sin pausa, pero es importante esto, sin prisa y sin pausa, porque no nos tenemos que tentar a hacer trabajos invalidadores, que muchas veces dicen, bueno, yo te lo paso a lectura fácil porque es una metodología, uno tiene que saber que no lleva tantos signos, que es sujeto de predicado, que es una metodología, es un método. Bueno, la IFLA tiene unas directrices, en Europa distintos organismos tienen directrices, generalmente las personas que saben son personas que sepan de letras. Es fundamental que el equipo porque dice, bueno, tengo el equipo y lo hace, y el equipo lo hace con intención, pero los equipos sí o sí tienen que tener especialistas en letras, especialistas en diseño y validadores rentados, porque también existe, dice, bueno, pero yo llamo a fulano que me lo lea. Y entonces, yo ahí siempre digo, si vos llamás, por ejemplo, tenés un evento y llamás para el catering a una ONG de discapacidad intelectual para que haga las medialunas, ¿sí? ¿Vos después no vas a pedir que te regalen las medialunas? No te lo vas a pedir, porque es su trabajo, ni se te va a pasar por la cabeza mangueárselo. Con los validadores, vos le estás pidiendo un trabajo intelectual que después no se lo querés pagar. Es como una encuesta de una persona con un producto, por ahí te pagan para encuestarle, exactamente, exacto. Entonces, pero esto es como, dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Le tenía que pagar? Obvio que le tenías que pagar, porque es un trabajo, y es un trabajo digno, es un trabajo intelectual que merece ser rentado, ¿no? Entonces, es muy importante, por ahí no apresurarse,
Así, bueno, yo lo hago, sí, por supuesto, siempre todo sirve, pero es muy importante que cuidemos el espacio de los validadores. ¿Por qué? Porque estamos hablando de generar trabajo digno y de generar trabajo digno, sostenible, que genere una cadena de valor. Fíjense la importancia de frenar un poquito, repensar el presupuesto de lo que vamos a hacer, incluir al validador, ¿sí? O al grupo de validador. Acá preguntan qué perfil se requiere para la validación. Tener una discapacidad. ¿Pero toman una muestra con tanta cantidad de gente o tienen un tope de chicas? No bueno, sé. ahí es donde el equipo psicopedagógico a nosotros nos ayuda un montón, porque depende del producto final que nosotros estemos buscando, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos sacar un libro en un nivel 3, bueno, vamos a buscar un determinado perfil. También depende del tiempo. A nosotros nos pasó en el timing, ¿no? Que uno tiene que, cuando tiene un producto que sale, que es de imprenta, que tiene que salir de imprenta, que uno tiene plazos, entonces uno puede trabajar con determinados perfiles en un determinado plazo y, por ejemplo, nosotros, yo no les voy a decir, cuando teníamos que entrar sí o sí a imprenta, cuando de la convención, a último momento pusimos varias personas dentro del espectro autista, con Asperger, que eran muy focalizados, y yo estaba segura en el equipo que iban a llegar a tiempo, porque ese era su perfil, ¿sí? Por el otro lado, hay ciertas personas que tienen otro perfil cognitivo y que son súper esenciales, ¿sí? Cuando vimos el tema de cómo explicar qué es un perro guía en una guía de derechos, bueno, se explicaba de otra manera y otra gente. Es decir, también, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en un producto que es femenino, como el tema que estábamos en un proyecto que quizás pronto lo reencaminemos, que tenía que ver con la educación sexual y la menarca, bueno, ahí el grupo seguramente lo vamos a conformar por adolescentes, por chicas más chiquitas y mujeres, ¿sí? Porque vamos hacia ello. Cuando nosotros hicimos la adaptación de la ley Brisa, que tiene que ver con violencia de género, con la reparación para los niños y las niñas, bueno, ahí tuvimos un grupo, digamos, de adolescentes y jóvenes adultos, que son aquellas adolescentes que van cumpliendo los 18 años y pueden exigir, demandar la reparación por la muerte de su madre, por ejemplo. Entonces, uno va buscando, depende del proyecto, el asesoramiento, un poco como en el empleo con apoyo, cuando uno junta, ¿no?, el objetivo con el perfil. Pero igual, en general, la mezcla de perfiles es lo que más enriquece. Es lo que más enriquece, porque es donde alguien no se da cuenta de lo que piensa el otro. Eso uno nunca puede asumir. O sea, la lectura fácil está orientada a todos. Sí, el producto final es para todos. Entonces, porque es una convención, tal vez. Cuanto más heterogéneo sea, por más que sea desafiante, son desafíos espectaculares. Porque a veces el que más sabe, yo te digo, el que más sabe, el hiperlingüista, de pronto es el juego de la oca, ¿eh? Dijo, no, yo esto lo hice, está espectacular, acá me entienden todos. Y no, nadie le entendió nada, tiene que volver a empezar. Entonces también es un enriquecimiento humano y de conocimiento que hay que animarse. Hay mucha gente que la tiene clarísima, quedas expuesto, pero no quedas expuesto mal, ¿entendés? O sea, es realmente como para vos, lo tenés que tomar, es como un desafío comunicativo. Aquellos que amamos la comunicación y que nos entiendan e intercambiar, esto es maravilloso, porque el grupo heterogéneo es lo que realmente hace la cadena de valor, que eso va a servir. Y uno tiene la certeza cuando sale el producto, con el esfuerzo que esto lleva, especialmente para las ONG, ¿no?, que esto todo a pulmón, uno tiene certeza de su producto, sabe que lo que salió está y sirve, y tiene esa certeza porque está legitimado por ese grupo de trabajo que es tan valioso, tan heterogéneo y tan valioso. Yo pensaba en lo que escuchaba los destinatarios, ¿no? Cuando pueden leer algo y lo entienden, cómo aumenta su autoestima, cómo impacta la autoestima, la calidad de vida, más allá de
de conocer y de Sí, entender pero lo va que le mucho están más allá de diciendo. eso, Paz, porque en enero de este año, España, España, Plena Inclusión hoy, sacó una estadística sobre personas que habían trabajado como validadores. Y a nosotros en Visibilia también nos pasó. Las personas que arrancaron con nosotros aumentaron su nivel. ¿No? Aumentaron su nivel, porque nosotros hoy les estamos dando a los validadores que eran en nivel 3 y les costaba llegar al nivel 3, hoy le estamos dando el mismo nivel de dificultad, que dicen, es re fácil, ¿no? Y no te lo marcan. Y eso es porque fueron entrenándose a leer. Es lo que le pasa a cualquier lector, cualquiera de nosotros, que cuanto más leemos, más fácil entendemos. Esto mismo, por eso es que es sostenible, por eso es que genera ese valor, ¿sí? Porque no es que una persona que hace validador siempre va a poder ser validador, porque va a ir subiendo de nivel y por ahí después ya... Quizás lo mismo pasa con los lectores, ¿no? Entonces, digamos, exactamente. A eso me refería más que nada, ¿no? A la satisfacción y a la autoestima y la confianza de quien puede, no del validador, digo, del que recibe indicaciones en lectura fácil, en lectura comprensible. Bueno, la satisfacción, sí. la autorrealización. Bueno, a nosotros en la fundación que nos han llegado comentarios y nos han dicho cosas que realmente son muy motivadores y movilizadores de personas con distintas dificultades, digamos, no necesariamente con discapacidad intelectual, pero que sí han sido dentro de esa enorme flor que yo le digo de los beneficiarios, y que nos dicen, ahora entiendo, ahora sé que es posible, ahora sé que esto en el futuro es posible, lo puedo hacer, y la verdad que uno lo hace con ese corazón. Nos ha pasado con la ley Brisa, que es muy movilizante, de que nosotros en el proyecto tenemos en el texto, ¿sí? Tenemos el teléfono de la fundación, pero es por la edición, que yo personalmente he atendido muchas veces teléfonos de jovencitas que están en esta situación o de violencia, de que han perdido a su mamá por violencia familiar y que llaman a la fundación porque es el único texto que entendieron. ¿Sí? Entonces, bueno, en mi rol como soy abogada no me dedico a eso, pero trabajo hace muchos años en contención familiar, en encontramiento, y tomo esos casos, los derivo, pero la verdad es que terminan llamando a la fundación porque es lo que entienden. Debería estar en lectura fácil, por ahí digo, ¿no? Más que nada la información que tenga que ver con contactarte, no sé, el de 140 de justicia. Toda la información. A ver, toda, pero digo, la que le permite llegar a la gente. Nosotros que estamos, por ejemplo, en un ministerio, pensándolo de esa manera, que articulamos con varios programas, Pero Mariana, nadie se va a contactar con vos si no sabe si tiene o no tiene que contactarse con vos. Entonces, por eso tiene que estar todo, no solo el teléfono de contacto. Porque el tema es que si no la información no llega, no sabe ni siquiera que puede llamarte. No sabe que ese organismo que ayuda para eso. No sabe. Entonces puede decir, bueno, el teléfono tal, y yo qué sé si me toca o no me... O sea, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante. Tampoco uno dice, bueno, qué desesperación, está todo mal hecho. No, bueno, por eso yo les decía, sin prisa y sin pausa, saber que esto existe, saber que esto tiene una cadena de valor, saber que es una cadena de valor sostenible, que genera trabajo y que genera un montón de espacio. ¿Ustedes hacen capacitaciones? Nosotros hacemos capacitaciones en lenguaje claro, tenemos el texto online, la capacitación online, en lectura fácil por el momento, pero estamos trabajando en la versión online, pero la estamos haciendo presencial. Bueno, el lenguaje claro no necesita todo este diseño, ¿sí? De estos cuatro pasos. Y el lenguaje claro no necesariamente necesita validadores, ¿sí? Es hablar más claro todo, ¿sí? Alguien que conozca también las reglas y implicarlas. El lenguaje claro también es verbal, no solamente escrito, ¿sí? Ser claro. La lectura fácil da un paso más porque requiere el diseño, requiere la validación, porque no es solo para ese B1 de todos que decíamos, sino que también para las personas dentro de A2, ¿sí? En algún caso A1, pero en general la lectura fácil, el A1 en general se maneja con pictogramas, ¿sí? o con otro tipo de... Sí, acá preguntaban quién establece los niveles.
Los niveles están puestos internacionalmente. Si algunos de ustedes que están del otro lado dieron alguna vez un examen de idioma, por ejemplo, cuando uno estudia un idioma extranjero y rinde un examen, ese examen tiene un nivel de idioma, ¿sí? Entonces, ese nivel de idioma está puesto por es más, de hecho, ustedes cualquiera ahora puede googlear niveles lingüísticos y les va a aparecer hasta en Wikipedia qué son los niveles lingüísticos. Aquí, por ejemplo, si yo rindo, voy a tirar un examen de inglés, ¿sí? Un first certificate, que debe hacer, tiro así, ¿eh? Bueno, ¿a qué examen equivale en italiano? ¿A qué examen equivale en español? ¿A qué nivel cuál es el nivel de conocimiento de lengua que tiene ese examen, ¿sí? Entonces, los niveles lingüísticos están puestos por los lingüistas y los profesores de letras a nivel internacional. Bueno, a ver si se podía hacer un intercambio, pero por eso preferimos que acá les pusimos en el chat que las pongan por escrito, para evitar, porque hay como hay un delay chiquitito entre uno y otro. Así que bueno, vamos por Estamos nos manejamos mucho por el Facebook, por eso es que en todas las placas estuvimos puesto Fundación Visibilia, y en info@fundacionvisibilia.org también respondemos todo. Pero bueno, nos manejamos muchísimo por el Facebook. Estamos en todas las redes sociales, pero bueno, se pueden comunicar por cualquiera de esos. Obviamente con ustedes también, un punto digital fundamental. Bueno, la verdad que desconocíamos hasta que llegó el tema propuesta de paz en el marco del programa que están haciendo Empleo con Apoyo, y llegó acá pudimos indagar un poco qué es la fundación, qué es lo que hace, pero la verdad que era un desconocimiento, y está bueno, ¿no? Para nuestro programa que es Punto Digital, también acercar, no que hay una brecha digital, pero también si no hay inclusión social primero, no podemos hablar de una inclusión digital. Entonces digo, primero empezar por incluir, y a veces esto de que hace un lenguaje accesible, una lectura fácil, hace que podamos incluir a las personas y luego incluirlas digitalmente, ¿no? Totalmente. Es como que lo pensaba de este lado. Sí, yo creo que al mismo tiempo se puede hacer. O sea, porque vos reducís la brecha digital al mismo tiempo que reducís la brecha cognitiva, porque le llevás la información digital de una manera que se pueda entender. Siempre, y el último tip se los dejo: ¿quién hace qué? Y con eso resolvemos la mayor parte de los problemas que tenemos en el trabajo, por lo menos. Bueno, vos terminás la videoconferencia, Paz. ¿Quién hace qué? Vos tenías la videoconferencia. Bueno, muchas gracias, Paola, por acercarte, como siempre, súper clara, obviamente. Así que, bueno, un placer tenerte y bueno, un agradecimiento total a ustedes por estar acá. Estamos contactando muy pronto para hacer el lenguaje fácil algún par de cosas. Gracias a todo nuestro equipo en la Fundación. La verdad, gente que sabe mucho, pero mucho, y que nos dona su conocimiento y su tiempo de una manera increíblemente generosa. Así que mi agradecimiento va para todo nuestro gran equipo. Eso va a quedar grabado, así que lo vas a poder llevar. Bueno, muchísimas gracias. Te esperamos tener otra videoconferencia. Gracias. Igual. ¿Todo bien, chicas? Perfecto.